El ministro de Defensa a propósito de la situación del Guaviare, muy complicada, el balance de las personas muertas en el fuego cruzado entre Mordisco y Calarcá ha confirmado hasta ahora 11 menores de edad. El presidente de la República ha ordenado acciones contundentes de nuestra fuerza pública. Señor ministro general Pedro Sánchez, gracias por atendernos. Muy buenos días. Julio, muy buenos días y un saludo muy especial a quien nos escucha. Lo están escuchando en Guaviare Estéreo, entre otras, en este momento. ¿Cuáles son las últimas noticias de las acciones de nuestro ejército en el Guaviare? Recientemente, exactamente el 31 de mayo, ejecutamos una operación contra un grupo de las disidencias viales Mordisco. Solo hasta ayer reportamos los resultados ya que se estaban consolidando y queda ubicado el sitio a unos 130 kilómetros del casco urbano de San José del Guaviare. Para hacernos una referencia, es más o menos la misma distancia en línea recta desde Bogotá hasta Ibagué, Tolima. Allí ubicamos un grupo criminal de las disidencias viales Mordisco que habían tenido los enfrentamientos hace unos pocos días con las estructuras criminales de alias Calarcá, y donde Calarcá, a través de un panfleto, reconoció que había cometido una masacre, que había cometido el asesinato también de menores. De acuerdo a medicina legal, de los 48 cuerpos hay 11 menores, lo que muestra, por un lado, que todos serían de alias Mordisco, porque los de alias Calarcá, la información que tenemos es que los habían enterrado. Y lo que confirma es que el criminal alias Mordisco cometió un grave crimen de guerra de haber reclutado a menores, de llevarlos a la violencia, y el criminal o las disidencias criminales de alias Calarcá se encargaron de asesinarlos. Sí, ministro, el alcalde de San José del Guaviare había hablado aquí en 6 AMW frente a las preocupaciones que hay en la zona de la comunidad. Se hablaba de muchos pobladores todavía confinados en medio del fuego cruzado, zonas hasta donde no había llegado todavía la presencia militar. ¿Qué puede responder usted frente a esas advertencias y llamados que hacían las autoridades locales? Una de las zonas priorizadas que tenemos es el Guaviare. Allí hemos desarrollado gran cantidad de operaciones enfocadas a evitar estas tragedias. Es más, a mí me llevaron incluso a una moción de censura en la cual hicimos un bombardeo que evitó una tragedia de esta índole y que incluso pusieron en duda el actuar de la fuerza pública, que tiene que actuar con todas sus capacidades. No son decisiones fáciles, no es sencillo, pero tenemos que tomar ese tipo de decisiones. Y allá hemos desarrollado operaciones y permanentemente hemos interactuado con todas las autoridades a través de diferentes canales. Y respecto a este punto, pues se activó inmediatamente el PMU, la tropa que teníamos desplegada, incluso la ajustamos con el Plan Democracia para ir a ese sitio remoto, que, como le digo, es más o menos la misma distancia en línea recta de Bogotá a Ibagué. Allá en ese sitio llegaron las tropas y un poco más allá detectamos esta ubicación de estos grupos criminales que atacamos en este momento. Cualquier grupo criminal que lleguemos a identificar y si en las condiciones haremos el empleo del uso de la fuerza, y en este momento se va recuperando paulatinamente la seguridad en dicha zona. Sí, ministro, son 23, dicen ustedes, bombardeos que ha realizado el gobierno nacional pues en estos 4 años. ¿Cuántos contra Calarcá y cuántos contra Mordisco? Porque hay polémica porque, según las cifras, se ha bombardeado más a Mordisco que a Calarcá. ¿Cómo están esas cifras, señor ministro? Bueno, las dos disidencias tienen particularidades. Por ejemplo, la de Mordisco es la que más atentados terroristas le ha causado a Colombia, le ha hecho a Colombia. Es la responsable, por ejemplo, del asesinato de los 21 civiles en el Cauca que iban por la Panamericana. Es la responsable de los principales atentados terroristas en el Cauca y importantes masacres en el Guaviare. De esos 23 bombardeos que hemos hecho, 12 de ellos se han ejecutado contra las disidencias de alias Mordisco porque se han dado las condiciones para ello, y una de ellas a las disidencias de alias Calarcá. Aquí no se trata de una preferencia, se trata también de una priorización, pero sobre todo de encontrar las condiciones que permitan emplear esta capacidad.
Las disidencias de Alias Calarcá tienden a estar muy relacionadas o a ubicarse en centros poblados, en casas, en viviendas. Hemos empleado entonces otros mecanismos como emplear fuerzas especiales unos grupos muy pequeños para ir directamente allá, y en muchos de esos casos hemos recibido azonadas de parte de personas instrumentalizadas o que tienen alguna fin con ese grupo criminal, y lo único que hacen es cerrarle las puertas a la fuerza pública y abrirse a la criminalidad. Sí. Aquí no hay ninguna complacencia con algún grupo, ahí es una decisión de emplear la capacidad según se den las condiciones. Sí. Ministro, el señor Calarcá y su grupo habían acordado en la mesa de diálogos con el gobierno, cuando estaba todavía activa, en noviembre del año pasado, que no reclutarían más menores. Eso claramente es mentira, porque en los enfrentamientos entre ellos hay menores muertos. El presidente ordenó ese bombardeo al que ya se hizo referencia hace un momento en la tarde de ayer o en el día de ayer. ¿Era posible garantizar que no hubiese menores en la zona en la que bombardearon? ¿O eso no se puede afirmar? Eso es imposible garantizarlo, pero sí se hace todos los análisis para evitar el mínimo daño posible. Entonces se hace una valoración de cuántos son los integrantes, dónde están ubicados los grupos criminales. Es en una zona selvática. Imagínese usted ver un tapete e intentar ubicar ahí en ese tapete un alfiler, una pulga, que se está moviendo. Entonces es muy complejo, todo es un objetivo dinámico, pero siempre se busca es afectar el criminal más importante y minimizar el daño a los menores. Hacemos un proceso militar de toma de decisiones donde se valora todo ello, donde se valora el porcentaje de menores que podría haber, donde se valora dónde podrían estar los cabecillas, dónde podrían estar los menores, y pues tomamos la decisión acorde a la oportunidad que se da y buscando siempre aplicar el principio de precaución. Pero estos criminales siguen reclutando. De esos combates que hubo y de las operaciones que hicimos ahorita, el bombardeo, ya tenemos 11 desmovilizados, de los cuales son 6 menores de edad. La mayoría de los desmovilizados son de la facción de alias Mordisco. Y este criminal trae los menores de otros lugares del país. Después de ese atentado terrorista que hubo en el Cauca hace un par de semanas, nosotros interceptamos un vehículo que venía del Cauca hacia el Meta y traía 22 menores. Y venían 11 adultos también. Eso fue una acción preventiva que hicimos nosotros y permitió frenar ese éxodo, ese movimiento de parte de alias Mordisco para llevar menores a asesinarlos. En términos de esa tragedia que es un reclutamiento, que es el reclutamiento de menores, que es un crimen de guerra y de lesa humanidad, el año pasado nosotros logramos reducir en 24% el reclutamiento de menores, o por lo menos las denuncias. Y este año en lo que ha ocurrido lo hemos reducido en un 33%, después de que años atrás venía aumentando. Claro que el que solo recluten un menor de edad es una tragedia. Por eso inclusive hasta no sé si vieron el Partido Nacional Junior, salieron los deportistas con unas camisetas que estamos promoviendo: ni un niño para la guerra, que no le roben los sueños, que no le reemplacen los juguetes por las armas. Estamos haciendo todo lo necesario para evitar esa tragedia. Sí, ministro, la alcaldía de San José del Guaviare decretó oficialmente el confinamiento para comunidades ubicadas en 3 veredas y 2 resguardos indígenas del municipio. Esto tras una sesión extraordinaria del Comité Municipal de Justicia Transicional en la que se evaluó la situación de orden público que enfrenta esta zona. Señor ministro, ¿qué garantías hay para que los organismos de socorro, para que las ayudas humanitarias puedan llegar? Porque hay un verdadero confinamiento de comunidades indígenas y población civil. Todas las garantías de despliegue de las capacidades de la fuerza pública para que esto ocurra. Por ello es que estamos haciendo estas operaciones. Allá en la cúpula militar, el comandante general de las fuerzas militares fue personalmente a mirar la estrategia, a reforzar las capacidades, y esa zona la tenemos priorizada.
Esto lo vamos a garantizar, se va a recuperar, se va a restablecer. Sé que es complejo, no es la primera vez que ocurre, ha ocurrido en años anteriores, pero no vamos a permitir que esto se convierta en costumbre. Pero aquí requerimos también de la mano de la comunidad. Ustedes recuerden, por ejemplo, las operaciones que hicimos en una vereda que se llama Nueva York, en el retorno Guaviare, donde después de neutralizar unos criminales nos hicieron azonada. Entonces, esas azonadas violentas interrumpieron la operación militar? Y al interrumpir la operación militar, pues impiden el cumplimiento de la misión constitucional y lo único que hacen es frenar la libertad de acción de la fuerza pública mientras sí se la permiten a los grupos criminales. Y lo hicieron unas personas que estaban siendo investigadas para judicializarlas. Aquí la invitación es a todos, que nos unamos por el mismo lado. De lo contrario, es muy complejo solucionar el problema solamente con la fuerza pública. Ministro, muchas gracias por la actualización de la información y ojalá que todos estos episodios de violencia terminen muy pronto. Ha sido usted muy amable.